Aleluya. Qué alegría que podemos estar juntos, amada familia de Verbo Ecuador. Y creo que no solo estamos Verbo Ecuador ahora, veo que estamos de otros países, están del norte, de Centroamérica y pues Verbo Suramérica también. Los bendigo. Quiero agradecerles nuevamente, Marito y Silvanita, por la invitación y todo el equipo de ancianos. Muchas gracias por hacerme parte de Agosto de Fuego una vez más. Yo creo que el Señor, en su gracia y su misericordia, nos está llevando a un crecimiento, en un aprendizaje en muchas áreas y particularmente en la tecnología. Nos estamos volviendo más tecnólogos y qué bueno eso, que podemos hacer uso de la tecnología para poder seguir haciendo la iglesia. Yo creo que debemos interpretar los tiempos. Estamos en tiempos de reforma y estamos en tiempos de avance. La iglesia no está cerrada. La iglesia está funcionando. Eso es una bendición porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en medio de los recursos y las condiciones que Dios nos ha provisto. Y eso es una bendición, porque la iglesia camina y está caminando aceleradamente. Hay un corito que yo aprendí hace muchos años. Acuérdense que yo nací en las bancas de la iglesia. Y el corito decía: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así es que estamos avanzando, estamos creciendo y yo quiero agradecer al Señor por eso. También quiero darle gracias a Dios y a ustedes por el tema que han escogido para este Agosto de Fuego. Es un tema muy importante, tiene que ver con lo que Dios va a hacer en medio de nosotros y está haciendo ya. Este será un tiempo y un año, porque yo creo que Agosto de Fuego es como el lanzamiento del nuevo año para Mañosca, para Verbo Mañosca y para Verbo Ecuador, lo voy a decir así. Y es el lanzamiento de un nuevo año, y este año entonces será un año de restitución, un año en que veremos el favor de Dios manifestarse en nuestra vida. Así es que este será un año de restitución. Bueno, reciban saludos de parte de mi familia, de mi esposa Mercedes y de todos mis hijos. Ellos, al igual que nosotros, que ustedes, nosotros también estamos en la tarea de hacer las cosas todas virtualmente, y pues cada uno de ellos está ocupado en esa parte justo en este momento. Así es que, pero reciban saludos de parte de todos ellos para ustedes, Marito y Silvanita, pero también para todos los hermanos de Verbo Mañosca. Quiero decirles que en los últimos días me he dado la tarea también de estar aceptando todas las amistades, y entre ellas en Facebook, y entre ellas está bastantes de Verbo Mañosca. Así es que ahora también estamos como amigos en Facebook, así es que les mando saludos también a todos mis nuevos amigos ahí en Facebook. Muy bien, quisiera de una vez entrar ya al tema que me han dado para que comparta, y quiero invitarlos para leer un pasaje de la Escritura que está en Zacarías, capítulo 9, y vamos a leer un versículo de ese capítulo de Zacarías, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 12. Dice Zacarías 9:12, voy a usar la versión Reina Valera. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Lo vuelvo a leer: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Quiero decir algunas cosas a manera de introducción.
Zacarías es un profeta de restitución, de restauración. Es un profeta que está profetizando en la época del retorno del pueblo de Israel después de 70 años de exilio. Entonces es un profeta post-exílico y él particularmente se ha quedado para profetizarle al último grupo que no ha regresado aún hacia Jerusalén. El retorno después del exilio se dio en 3 diferentes grupos. Ellos vinieron, el primero lo trajo Esdras y vino con un trabajo, bueno, el primero más bien vino con Zorobabel y Josué, y luego vino Esdras y por último vino Nehemías. Y Zacarías entonces es contemporáneo a todos ellos y está profetizándole principalmente a Judá, pero también le profetiza a todo Israel, es decir, a la nación completa, el sur y el norte. Y su profecía es una profecía preciosa. Zacarías es un profeta que no solo profetiza a la nación con la que está trabajando, sino que también es un profeta que está viendo hacia el futuro y él logra ver al Mesías viniendo y entrando a Jerusalén como el príncipe de paz, montado en un pollino y entrando como el príncipe de paz. Y ese es como el enfoque de él. Y en este capítulo 9, todo el capítulo es un capítulo precioso. Yo les invito a que ahora o mañana tomen tiempo para leer Zacarías y particularmente el capítulo 9. Pero yo creo que este versículo 12 es un versículo muy especial que nos va a permitir esta noche reflexionar en este tema de restitución y nos va a permitir recibir de parte del Señor una palabra para nosotros, una palabra que edifique nuestra vida y edifique el fundamento para mucho de lo que Dios quiere hacer. Bueno, yo creo que Agosto de Fuego hoy es un Agosto de Fuego de lujo porque ha estado participando ya personas muy especiales de parte del Señor. Y faltan todavía otras personas muy especiales, así es que yo me siento en medio de gente muy especial y yo sé que va a venir mucha palabra del Señor, pero yo quiero agradecer al Señor porque tenemos a Zacarías, tenemos el capítulo 9 y el versículo 12 con nosotros. Muy bien, yo quiero, la agenda de la predicación es la misma agenda que tiene ese versículo 12. El versículo 12 dice, volveos, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y esos 4 aspectos quiero yo esta noche que veamos. El primero es volvernos, el segundo es a la fortaleza, el tercero es prisioneros de esperanza y el cuarto es la restauración al doble. Y que tomemos la agenda de este capítulo y de este versículo para que meditemos esta noche. Entonces, la primera cosa es volveos. Y yo creo que esta palabra de parte del Señor a través del profeta Zacarías para la nación es una palabra para nosotros también hoy. La palabra volvernos. Yo creo que esta situación que hemos enfrentado, que han sido ya más de 5 meses en medio de esta situación, y una situación que también ha afectado no solo a nuestras naciones, en este caso Ecuador o El Salvador, sino que ha afectado a toda la tierra, es un llamado de atención de parte del Señor. Nosotros podemos ver esta pandemia y la podemos ver desde cualquier punto de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista sanitario, estrictamente. Hay algunos que incluso lo ven desde un punto de vista de sospecha, de gente haciendo cosas con una intencionalidad que ha habido detrás de todo esto, lo que sea.
podemos tener diferentes puntos de vista, pero ustedes y nosotros no podemos dejar de ver al Señor detrás de todo lo que sucede. Y yo creo que esta pandemia viene de parte del Señor para nosotros. Y el propósito de Dios es que nos volvamos a Él, que tomemos la decisión de volvernos al Señor. Entiendo que el día domingo el profeta Cliff estuvo hablando un poco de esto, de santidad, de volvernos al Señor en una vida de santidad, pero yo quiero decirles que debemos entender que toda esta situación, como dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta situación, aunque haya habido dolor, aunque haya habido muerte, aunque haya habido pérdidas de empresas, pérdidas económicas en general, aunque haya habido todo esto, definitivamente tiene el propósito, la intención, el Señor, de que nosotros nos acerquemos a Él, que nos volvamos a Él. El profeta Jeremías, que también habló a la nación, él habló un poquito antes de que los llevaran al cautiverio y durante el proceso de llevarse al cautiverio. En el capítulo 8, versículos del 4 al 7, dice: les dirás a sí mismo, dice el Señor, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo que he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Lo peor que nos puede ocurrir es no darnos cuenta que detrás de las cosas que están sucediendo hay una intención de Dios. Nada de lo que ha ocurrido se ha escapado a la perfecta voluntad del Señor. Nada. Y una intención de lo que ha ocurrido es que nosotros nos volvamos al Señor. Quizás nosotros estábamos muy embelesados en muchas cosas. Estábamos en un corre y corre. No teníamos tiempo para nada. Quizás nosotros éramos de los que nos decían, mire, puede ir a la iglesia en el hogar, y decíamos, no, es que no tengo tiempo. O nos decían, mire, ¿quiere participar en alguna tarea ministerial en la iglesia? No, es que no tengo tiempo. Y ya no teníamos tiempo para nada, no teníamos tiempo ni siquiera para buscar al Señor, para orar, para la palabra. No teníamos tiempo, estábamos metidos de cabeza en un corre y corre, como decía, y ocupados en muchas cosas que nos tenían incluso como cautivo el corazón y cautiva la mente. Teníamos planes, teníamos sueños, teníamos nuestras propias cosas y nos habíamos descuidado del Señor. Ahora el Señor nos ha llamado la atención y nos ha dicho, vuelvan. Yo creo que Dios va a traer restitución en medio de nosotros, pero necesitamos volvernos al Señor. Yo no creo que la restitución vaya a ser automática para todos. Yo creo que la restitución será para aquellos que tomen la decisión de volverse al Señor. Yo creo que lo que estamos haciendo en Agosto de Fuego no es ofertando algo para que venga, no importa cómo usted viva, usted va a ser restituido. No se preocupe, que todo va a pasar y usted va a recibir más de lo que tenía, o por lo menos lo que tenía. Yo creo que no estamos en el supermercado, ni estamos en el mercado central de Ecuador, no estamos en el Ipiales, no estamos en ninguno de esos lugares. Estamos delante del Señor y la respuesta del Señor es, yo te restituiré, pero vuélvete. Yo creo que ese es el llamado del Señor. Volveos. Dice Isaías, el profeta Isaías también, el capítulo 1, versículo 18. Venid luego,
dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces la palabra del Señor es venir luego. Pongámonos a cuenta. No importa cómo haya sido tu pecado, no importa de dónde caíste, vení luego y yo te voy a levantar. Entonces, Dios nos está convocando a volvernos a Él. Dios nos está llamando a retornar, a volver a Él. También Isaías, en unos capítulos más adelante, casi al final, en el capítulo 55, dice el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el profeta Isaías aquí dice, vuélvase a Jehová, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Entonces la primera cosa que el profeta Zacarías, y que lo vemos también en otros profetas como Jeremías hablando a la nación, o Isaías, la palabra primera del Señor es volveos. Hay que volvernos al Señor. Este es un tiempo de convocatoria de parte del Señor. Vuélvanse. Yo creo que Dios planificó el agosto de fuego este año para convocarnos. Vuélvanse al Señor. Qué bueno que hay más de 700 familias conectadas. Y yo creo que eso significa que habemos más de 1,500 personas quizás esta noche conectados. Y la palabra del Señor para Mañosca, para Verbo en general, es volveos, volvámonos al Señor. Volvamos, eso es sinónimo de arrepentimiento. La palabra volverse es la idea de dar vuelta y retornar. Eso es el mismo sentido de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la mente y cambiar la dirección. Cambiar el corazón, la mente y cambiar la dirección para dónde vamos. Es retroceder de nuestros caminos. Yo creo que Dios nos encerró, nos metió a las casas para que meditemos bien en nuestros caminos. Dice también el profeta, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Debemos escudriñar bien nuestros caminos y volvernos al Señor. Este es un tiempo para volvernos. Esa es la primera cosa que yo quería destacar esta noche. La palabra del Señor de volveos. La segunda cosa que dice el profeta Zacarías es, volveos a la fortaleza. Es esta idea de volver a Dios, a la fortaleza. Eso significa, decía, y repito, volvernos a Dios. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hay que volvernos a la torre fuerte, a la fortaleza, a la seguridad. Necesitamos volvernos a donde está la seguridad. La gente está con incertidumbre. La gente no sabe, muchos no saben qué hacer. Están sin esperanza, están sin saber qué hacer, sin salida, atrapados. Están cautivos no en lo físico, no tienen cadenas en los brazos, en las muñecas o en los tobillos, pero su corazón está cautivo, está preso del temor, de la angustia, de la preocupación.
A muchos lo que los está matando ya ni siquiera es el COVID, lo que los está matando es el estrés. Tenemos una epidemia, creo yo, mayor que el COVID en toda la tierra. Y esa epidemia es de estrés. Y el estrés no es una cosa que uno bota así como voy a ir a correr para que me caiga el estrés. El estrés no se cae corriendo, no se cae viendo Netflix. El estrés no se cae cantando, el estrés no se cae de esa manera. El estrés es una condición que es producto de cómo estamos percibiendo la realidad y cómo la estamos manejando. Y por eso el profeta dice, vuélvanse al Señor, a la fortaleza. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Esta noche la invitación es, corramos al Señor, corramos a la fortaleza, a la torre de nuestra salvación, a la torre de nuestra seguridad. También el Salmo 61:3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Señor, dice el salmista, tú has sido mi refugio, tú has sido torre fuerte delante del enemigo. Dice el salmista, cuando se levantaron mis enemigos en contra de mí, ellos tropezaron y cayeron. Eso dice el Salmo 27. Pero una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. O sea, tenemos que volvernos al Señor. Dice también el Salmo 91, yo creo que este es un salmo que todos conocemos y que es un precioso salmo. Para mí es muy nostálgico también este salmo. Yo lo amo mucho porque siempre que recuerdo este salmo no puedo dejar de acordarme de alguien que yo amé mucho y que me amó mucho, que era mi abuela, y ella amaba este salmo. Y si yo lo amo, creo que es por herencia, porque ella amó mucho este salmo. Y oigan lo que dice este Salmo 91. Probablemente alguno de ustedes se lo sepa de memoria también. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa expresión castillo mío tiene que ver con una fortaleza. Es una edificación que es como fortaleza, está rodeado de muros de protección. Luego dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo quiero decirles que si ustedes y yo nos volcamos a la fortaleza, retornamos a este que aquí se le llama el Shaddai, el Todopoderoso, el abrigo
el Altísimo. Le aseguro que el estrés, la preocupación, el temor, todas esas cosas se van a ir. Pero esto debe ser verdad, debe ser práctico para nosotros. Ustedes y yo necesitamos volvernos al Señor, volvernos a la fortaleza. Entonces, el profeta Zacarías dice, volveos a la fortaleza, y eso significa volvernos a Dios. Pero quiero decir algo más respecto de esto de la fortaleza. Cuando el profeta Zacarías está usando esta expresión, también se está refiriendo a Jerusalén. Cuando dice volveos a la fortaleza, él está hablando también de la ciudad de Jerusalén. Y yo quiero decirles porque la idea es que esta gente está cautiva allá todavía. Ellos se han quedado todavía en Babilonia, en la zona del cautiverio. Ahora ya está controlado ese territorio por Media Persia. Y ellos están ahí y les dice el profeta, vuélvanse, vámonos para la fortaleza, vámonos a la ciudad de Jerusalén. Ahora dice Isaías también 62, versículos 6 y 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no caerán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Quiero interpretar este pasaje. Tiene una aplicación para Jerusalén, pero quiero interpretarlas a Jerusalén como el pueblo de Dios o la ciudad de Dios. Entonces, yo quiero decirles que una de las cosas que necesitamos hacer en este sentido de volvernos a la fortaleza, además de que significa volvernos a Dios, significa volvernos a la iglesia, volver al pueblo de Dios. Creo que muchos de nosotros también una cosa que habíamos hecho es que nos habíamos olvidado del pueblo de Dios. Necesitamos juntarnos con la iglesia. La iglesia no es una estructura, pero es una fortaleza. La iglesia no es un edificio, pero es una fortaleza. La iglesia es la congregación de los redimidos del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual nosotros somos parte. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Necesitamos volver a nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitamos volver a esa comunión. Necesitamos volver a la ciudad de Dios. San Agustín veía a la iglesia como la ciudad de Dios y se refería a eso. De hecho, escribió un libro que se llamaba así, La ciudad de Dios, interpretando que la iglesia es la ciudad de Dios. Somos una ciudad, somos un lugar de muros protegidos. Cuando nosotros estamos en comunión con los hermanos, estamos bajo la protección del Señor. Entonces, la segunda cosa, pues, que el profeta dice es a la fortaleza. Volvámonos a la fortaleza. Quiero decir la tercera cosa que dice el pasaje, el versículo 12 de Zacarías 9. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Quisiera que hablemos un poco sobre esto de prisioneros de esperanza. Como ya decía, cuando se escribieron estas palabras, muchos de los israelitas estaban o seguían en el exilio. Y estar en el exilio, en el cautiverio, era como estar en una cisterna o en un pozo. De hecho, esa era la forma que antes capturaban a la gente, a los prisioneros. Muchas veces los metían en pozos secos o pozos llenos de lodo, y ahí era donde los tenían presos. Ustedes recordarán que cuando los hermanos de José lo vendieron, dice que primero lo metieron en una cisterna, lo tiraron
a esa cisterna y ahí lo tuvieron. La imagen que el profeta está usando es la imagen de un prisionero. No es el concepto de nuestras cárceles. Acuérdense que ellos están en otro contexto histórico. El contexto es una cisterna, pero se le está pidiendo, el profeta le está pidiendo al pueblo que crea que la venida del Señor es para liberarlos a ellos, que el Señor ha venido para traerles libertad, que ellos deben considerarse ciudadanos de la ciudad de Jerusalén, que ellos han sido llamados no a ser cautivos, sino a ser libres. Y entonces ellos tienen que soltar toda esa desesperación de ser cautivos, todo eso, y volverse prisioneros, no del cautiverio, sino de la esperanza. Yo creo que una de las cosas que el Señor está haciendo y quiere hacer en medio de nosotros en este tiempo es que nosotros nos desarrollemos como gente llena de esperanza. Yo creo que una de las cosas que Dios ha puesto a nosotros, los predicadores, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en medio del contexto que estamos viviendo, es a predicar la esperanza. Creo que necesitamos tener esperanza. Dice Zacarías 9:11, y tú también, el versículo anterior, dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Hay un pacto que Dios tiene con la nación y eso es lo que les está recordando Zacarías. Por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Hermanos, ustedes y yo tenemos un pacto con el Señor. El pacto nos cubre y el Señor dice que Él cuidará de nosotros. Yo, dice el Señor, tengo un pacto y yo los saco del cautiverio porque yo soy Dios de pacto. Y yo quiero decirles que Dios en su pacto nos libra de todas las angustias y de todo temor. Por lo tanto, nosotros necesitamos volvernos prisioneros de esperanza y no de desesperanza. Necesitamos ser prisioneros del Señor y no de las situaciones que nos rodean. Dios nos hizo libres, pero esa libertad del Señor es para que nosotros ahora decidamos caminar con el Señor, para que nosotros decidamos vivir para el Señor. Quiero contarles que en el contexto en que se escribió el Nuevo Testamento, cuando había un preso que era esclavo, y el amo quería soltar a ese esclavo, entonces porque llegaba el tiempo de su liberación, Dios había establecido que cada 50 años, por ejemplo, era un año de jubileo y que los que estaban presos podían salir libres en el año del jubileo, en el año 50. Eso estaba establecido. Para decir algo, 2020 era año de jubileo, caía. El próximo va a ser en el 2070. Pero el 2020, suponiendo que cayera, era el año del jubileo. Y era el año para que todos los que eran esclavos salieran libres, los que tenían deudas, ese año se acababan las deudas, todo eso. Ese era el jubileo. Además de que era una fiesta, celebración al Señor. Pero Dios estableció en la ley que si alguno que había sido esclavo llegaba el año del jubileo y tenía que salir ya libre, pero él decía, no, yo no quiero ser libre, yo quiero quedarme toda mi vida como esclavo de mi amo, porque él es muy bueno, él me cuida, él me protege, él es muy bueno conmigo. Entonces se podía quedar esclavo para siempre. Pero entonces lo que hacía el amo es que agarraba a ese esclavo que había decidido permanecer con él, lo llevaba al poste principal de su casa y con una lerna le ponía la oreja contra el poste, le perforaba el lóbulo de la oreja, le ponía una argolla
Y eso significaba que ese esclavo era para siempre esclavo del amo que lo quería liberar. Y entonces él andaba con esa argolla. Yo creo que de ahí viene la idea también de que las mujeres usan argolla. La idea es que las mujeres sepan de que pertenecen, en este caso, en primer lugar al Señor, pero también a sus padres en principio y a sus maridos después. Entonces, cuando la Biblia habla de salvación, la idea es que nosotros somos libres de la esclavitud de Satanás, pero que por el pacto que tenemos con Dios y porque Él es bueno, nosotros decidimos vivir para siempre para Él. Y entonces es perforada no nuestra oreja, es nuestro corazón. Y nos volvemos esclavos del Señor. El profeta entonces Zacarías dice, ustedes no, lo voy a parafrasear, ustedes no son esclavos de Babilonia. Ustedes por causa del pacto son esclavos del Señor y vivan de acuerdo con esa realidad. Hermanos, no somos esclavos al pecado, dice Pablo, para que sirvamos al pecado. No somos esclavos al temor para que vivamos en temor. No somos esclavos a la desesperanza para que vivamos en desesperanza. Somos esclavos del Señor y debemos volvernos prisioneros, pero de esperanza. Yo quiero pedirle que usted le diga al que tiene a la par, que es miembro de su familia, ya no camines en desesperanza. Tú has sido llamado a caminar en esperanza. Y dígale, la esperanza no avergüenza. La esperanza no produce temor. La esperanza no produce desesperación. Dios tiene cosas hermosas que va a hacer con nosotros. Lo voy a repetir porque yo quiero que eso le quede resonando en su mente. Dios tiene cosas hermosas preparadas para nosotros. Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros. Dios está trayéndonos a una situación de esperanza. Dios está trayéndonos a una mejor condición. Yo quiero decirles que lo que viene para adelante para nosotros es mejor que lo que había antes de febrero de este año. Mucho mejor. Lo que Dios tiene para Verbo Mañosca hoy es algo mucho mejor que lo que había antes de que se cerrara Ecuador. Lo que Dios tiene para Verbo en cada ciudad de Ecuador o en cada ciudad del norte o en cada ciudad de Centroamérica es mucho mejor. Y nosotros tenemos que caminar en la luz de lo que el Señor tiene para nosotros, que es esperanza. Dios va a hacer que Verbo sea más grande y que Verbo Mañosca sea mucho más grande que lo que pueden contener las paredes del edificio de Mañosca. Dios quiere convertir a Verbo Mañosca en una iglesia sin paredes y que siendo una iglesia sin paredes pueda crecer, ampliarse. Dios quiere que Verbo Mañosca no solo sea la calle de Mañosca de Quito, Ecuador. Dios quiere que Verbo Mañosca sea Verbo Mañosca de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, que sea de Paraguay, de Uruguay, que sea una iglesia con miembros en Europa, en España, en países africanos, que se extiendan. Como dice el profeta Isaías,
Extiende las cortinas de tus habitaciones, alarga las cuerdas de tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Yo quiero decirles que Dios ha preparado un tiempo para que Mañosca se vuelva una iglesia sin paredes. Voy a repetir eso porque es importante. Dios les ha dado los recursos, la tecnología, el personal. Dios les ha dado el equipamiento y les va a dar mucho más equipamiento para que Verbo se extienda fuera de los límites físicos y geográficos. Yo quiero decirles que solo tomen este agosto de fuego como un ejemplo de eso. Están conectando a gente de todos lados que no lo hubieran podido hacer si hubiéramos hecho el agosto de fuego que hicimos en los años anteriores. Pero ahora no hay límites y las personas libremente se pueden conectar con lo que Dios está haciendo en Mañosca. De aquí para arriba, de aquí para crecer, de aquí para avanzar. Eso es lo que nos espera. Esta es la plataforma. Esto solo es la plataforma. De aquí es para crecer. Esto solo es el fundamento. De aquí para crecer. De aquí para avanzar. En todo sentido, no solo para conectar a la iglesia, sino para conectar a los no creyentes. Porque el límite es toda la tierra. Porque todos los que están en Verbo Mañosca tienen conexiones en todo el mundo. Y los amigos de los que están en Mañosca tienen más conexiones. Y a la vuelta de 5 conexiones vamos a llegar a todos los continentes. Prisioneros de esperanza. Yo creo que no debemos tener en la mente la idea de cuándo vamos a regresar. Yo más bien quisiera pedirle al Señor que esto se tarde unos 7, 10 años y que nos dé nuevas formas de hacer negocios y que nos haga prosperar en la tierra de nuestra aflicción, que nos haga efraínes, como dijo José cuando le puso nombre a su segundo hijo. Dijo, a vos te voy a poner Efraín porque Efraín significa que Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Y yo más bien le pido al Señor que Dios nos dé más tipos de negocios, que Dios nos haga tener criptomonedas o lo que sea por todos lados, que Dios nos permite invertir donde sea y que nos haga sumamente prósperos para que no nos limitemos en nuestra mente. Muchos están llorando al Saúl que se fue, que se murió. Y le dijo el profeta Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no sea rey? Hay algunos que están llorando el negocio que se murió. Hay algunos que están llorando muchas cosas que se murieron. Y el Señor, la respuesta que tiene para todos los llorones es, ¿hasta cuándo vas a estar llorando lo que se te murió cuando eres o debes ser un prisionero de esperanza? Cuando lo que tienes que hacer es preguntarme qué es lo que he planificado para ti, qué es lo nuevo que tengo, qué es lo mejor que tengo, qué es lo mayor que tengo. Dios te quiere hacer libre, quiere hacerte libre de la cautividad, te quiere hacer libre de la esclavitud. Te quiere hacer libre de aquellas cosas que te tenían restringido, limitado, que no te daban tiempo, que no tenías tiempo ni para ti mismo, ni para tu familia, que no tenías tiempo, por supuesto, ni para tu comunión con tus hermanos.
que no tenías tiempo para tu comunión con el Señor mismo. No tenías tiempo ni para orar, estabas cansado. Dios te ha hecho libre de todas esas cosas. Dios también te ha hecho libre de la idea de que tú necesitabas mucho para vivir. Aún de eso Dios te ha hecho libre. Y Dios te ha dicho, no necesitas mucho para vivir. Un cuyito de vez en cuando es lo que necesitas. Un cuy de vez en cuando. Eso es todo lo que necesitas. Un tostado es lo que necesitas. Un canguil es lo que necesitas. Y ya. Pero hemos estado llorando por el cautiverio. Hemos estado llorando porque no queremos soltar el cautiverio. Suelta el cautiverio. Dile al que tiene la par, ya suelta el cautiverio. Suelta ya lo que te tenía atado, lo que te tenía preocupado. Dígale al que tiene la par, solta tu cisterna. Dígale al que tiene a la par, deja tu lodo, tu lodazal, soltarlo ya. Porque el Señor tiene algo mejor, tiene algo más grande. Lo que Dios tiene es perfecto. Lo que Dios tiene es mucho mejor. Tú no vas para atrás, vas para adelante. Vuélvete de ir para atrás. Deja de querer regresar al pasado. Deja de querer regresar a eso. Como dice el corito, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ok. Ya, eso está bien, déjalo ir. Y ahora enfócate en la esperanza. La palabra dice que la esperanza no avergüenza. Enfócate en la esperanza. Entonces, esa es la tercera cosa que dice el profeta. Prisioneros de esperanza. Y la última cosa que les dice es, os restauraré el doble. La palabra hebrea que está ahí es la palabra shuv. Y shuv es la misma palabra que dice al principio, volveos. Ok, es la misma palabra. La palabra restaurar es la misma palabra volver. Porque yo creo que son sinónimos. Si tú te vuelves a Dios, Dios te va a restaurar. Ese es el sentido. Y dice ahí, te restauraré el doble. Estaba recordando un pasaje y de hecho me vi tentado a predicar de este pasaje. De Job capítulo 42. Porque tenía toda una prédica sobre Job y particularmente sobre el capítulo 42, pero me parecía que la agenda de Zacarías 9 era mejor para predicar y que tenía otros elementos, pero quiero tomar parte de lo de Job. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 42 de Job y los versículos 10 al 17. Dice la palabra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Las aumentó al doble. Y sigue diciendo, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk.
y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. En Job capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahí dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y en el capítulo 42, los versículos 12 y 13, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, 6,000 camellos, antes tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500, y 1,000 asnas, antes tenía 500, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En total, Job tuvo 20 hijos, porque Dios le dio el doble, y tuvo el doble de animales, y tuvo el doble de riqueza. Dios lo aumentó al doble. Ahora, Dios restauró a Job al doble, pero entre el capítulo 1 y el capítulo 42 hay algo bien grande. 41 capítulos de proceso. Ustedes saben que esa es una palabra paradigmática para nosotros. Proceso. Esta no es la primera vez que ustedes me la escuchan. Yo quiero decirles que para muchos estos 5 meses han sido largos. Les tengo buenas noticias, todavía falta un poco más. Y será todavía más tiempo que necesitamos. Digan conmigo, necesitamos. Porque necesitamos que el proceso se cumpla. Dios quiere traer el doble. Este es un tiempo de restitución. Claro que sí. Viene el tiempo de restitución. Y eso significa no solo recuperar lo perdido, sino llegar al doble. Eso es el concepto de restitución. Ahora, ¿cuál fue el requisito para que Dios le diera la restauración al doble? ¿Cuál es el requisito para nosotros? En primer lugar, el perdón. El versículo 10, la primera parte dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Perdón. Yo quiero decirles que la restitución va a implicar el perdón. ¿El perdón a quién? Bueno, a todos, comenzando por nosotros mismos. Perdónense, perdonémonos. Nos equivocamos y lo hicimos grueso. Dejamos de hacer cosas que debíamos de haber hecho, y no hicimos cosas que debíamos haber hecho. Nos equivocamos. Hay algunos de nosotros que dijimos: ¿y por qué no guardé? Pues, ¿por qué no almacené en graneros en los 7 años de abundancia para haber sobrevivido en estos 7 años de escasez? Perdónese. Otros están enojados hasta con el presidente de la República y el alcalde, o no sé con quién, con los ministros, con el ministro de salud, con el que sea. Perdónenlo. Algunos están enojados con la gente de su propia casa. Algunos hemos estado encerrados ya por 5 meses, y vaya que vamos a necesitar perdonar, porque algunos lo que hemos tenido simplemente ha sido un campo de batalla, un campo de pelea ahí en la casa. Esto, en vez de habernos servido para fortalecer nuestra unidad familiar, nos ha servido para sacarnos todos, como dicen aquí en mi pueblo, todos los trapos al sol. Perdón. ¿Usted quiere restitución? Yo lo quiero. Perdón.
Vamos a necesitar perdonar al cónyuge, a los hijos, porque a los hijos, que haraganes, que solo a mí me dejan, que yo limpiando, que yo barriendo, que yo lavando, y que ni la cama arreglan, que les tengo que estar haciendo yo las tareas, hasta el muchachón de la universidad yo le tengo que hacer los cálculos. Perdón, Dios va a trabajar con nosotros y nos va a restaurar al doble, pero en medio hay una cosa que se llama proceso. Y eso implica perdón. Perdón por lo que ha sucedido, perdón por lo que no han hecho otros, perdón por lo que yo no hice, perdón. Y luego dice orar por sus amigos, orar por ellos. En vez de estar criticando al gobierno, ore por ellos. Si la Biblia nos exhorta a eso, queremos por los que están en eminencia, que ore por los que están a cargo, que orar. Esa es una cosa importante. Fíjense que estos amigos de Job, sí, que gente más terrible. De verdad que para Job quizás fue fuerte perder los hijos. Quizás eso fue muy doloroso, quizás lo más doloroso. En un solo día perdió los 10 hijos, perdió todas las ovejas, perdió todas las asnas, todos los bueyes, todos los camellos, perdió todas las siembras, todo, porque le dieron fuego, dañaron sus cultivos, todo. Perdió la salud, porque se enfermó con una sarna maligna. Lo perdió todo, pero como dicen también aquí en un dicho, trascorneado, apaleado. Va y se le ponen a la par 3, 4 amigos, que yo digo que con esos amigos mejor no, ni siquiera son necesarios los enemigos. Elifaz, el primero, ¿verdad? Qué terrible. Elifaz es descendiente de Saúl, era temanita, descendiente de Saúl, de la carne. Hay algunos que que lo que les ha surgido y les ha brotado ahí en medio de la pandemia en la casa es la pura carne. Bildad significa hijo de contención. Eso es el significado de Bildad, pleito. Se ha alborotado todo, ya no se pueden ni volver a ver. Y por último, Sofar, que quiere decir chirriante o el que rechina los dientes cuando los aprieta. Y viene y el Señor, como requisito para restaurarlo al doble, le dice a Job que tiene que orar por sus amigos. Primero que le llama amigos. Yo quizás les hubiera llamado hijos del diablo, pero le dice que ora por sus amigos. Orar por ellos le implicaba a Job perdonarlos y olvidar la infidelidad de Elifaz, las contiendas de Bildad y las palabrerías rechinantes de Sofar. Perdonar. Dios quiere que entendamos que para que haya restitución y restauración vamos a tener que perdonar. No es automático. Usted no se va a subir el ascensor y va a llegar del nivel 0 al nivel 15, automático. Esto va a implicar subir por las escaleras. Y no es lo mismo subir en ascensor que por escaleras a un edificio de 15 niveles. Es esfuerzo, perdonar. Esa es la primera cosa que yo creo que es importante. Necesitamos aprender a perdonar. Y la segunda cosa que yo creo que es importante es desarrollar una confianza total en la gracia y misericordia del Señor. No puedo predicar de todo porque ya me había tomado bastante tiempo predicando de lo otro, pero déjenme decir un elemento más que me parece que es importante. Dice la palabra que Dios restauró a Job y le dio el doble, pero también le dio
10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Fíjense que interesante, déjenme decirles que la mamá de los hijos primeros de Job es la misma mamá de los siguientes hijos. Eso significa que la esposa de Job, después de haber parido 10 hijos, Dios le dio fuerza para que pariera otros 10. Si Dios los va a restaurar y va a restituir y va a hacer el doble, Dios le va a permitir hacer cosas que naturalmente ya no son posibles. Desarrollar habilidades y capacidades que naturalmente ya no son posibles. Porque Dios hizo que esta señora, siendo ya una anciana, después de tener 10 hijos que ya eran adultos, eso significa que por lo menos habían pasado no menos de 25 a 30 años, esta mujer volviera a tener 10 hijos más. Y Dios le dio la fuerza para concebir. Así es que no me digan que están viejos, que ustedes ya no tienen tiempo para recomenzar, que ahora ya que están jubilados ya no van a poder comenzar un negocio. No, no me digan eso. No me digan que ustedes no son capaces de levantarse para hacer cosas grandes. No, 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 no me diga eso. Dios lo va a hacer. Dios le va a dar fuerzas para comenzar algo grande, muy, 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 muy grande. Y quiero también decir algo importante que quiero destacar. Fíjense que dice que le dio 3 hijas y 7 hijos. De los varones no da nombre, pero de las hijas sí da nombre. Y yo creo que en la Biblia nada está por casualidad. Nada está así solo porque al Espíritu se le ocurrió que era bueno que las mujeres, para que no los vayan a atacar, de que nosotros somos machistas y que somos anti lo que sea. Por eso el Espíritu decidió, para que los machistas no se enojen, ponerle los nombres de las hijas. No, yo creo que hay un propósito. Y fíjense que las 3 hijas tienen nombre. Además destaca que a las hijas en el texto, en el contexto de los patriarcas, que es el tiempo de Job, destaque que a ellas también les dio herencia en medio de los varones. Cuando en ese contexto a las mujeres no se les da herencia. Hay algo que el Espíritu quiere decir. Dice que la primera hija se llamaba Jemima. Jemima tiene varios significados. Uno de ellos es paloma. Ese es un significado, como esas palomitas bonitas. Quiere decir que la muchacha, bueno, de hecho el texto dice que no había mujeres más preciosas que las hijas de Job en toda la tierra. Paloma, pero otro significado de Jemima es día a día. Día a día. Que estas muchachas y los nombres que Job les puso representan las lecciones que Job aprendió en el proceso y que yo quiero destacarlas en este momento. El primer nombre de la mayor es Jemima, y Jemima significa día a día. Una lección que Job aprendió es a vivir día a día. Bástale a cada día su propio afán, su propio mal. Ustedes y yo tenemos que aprender a vivir día a día. Uno de los problemas por los cuales nos metimos en más problemas es que nosotros andábamos haciendo cosas incorrectas, endeudándonos, metiéndonos en problemas porque no habíamos aprendido a disfrutar cada día, a comenzar el día y cerrar el día y cerrar el ciclo diario, día a día. Esto es importante. Necesitamos aprender a vivir confiando en la gracia de Dios, no en nuestra riqueza. Dios tiene el poder para darnos el doble. Dios tiene el poder para hacer que una mujer anciana vuelva a tener fuerzas para parir 10 hijos más
Y no solo crían los hijos, sino también los nietos, los bisnietos y los tataranietos, porque dice que vieron hasta la cuarta generación. Dios puede darnos eso, pero no nos embarquemos en esas cosas, sino en el día a día. Aprendamos a vivir cada día agradeciendo a Dios. La segunda se llama cesia. Cesia significa acacia o fragancia. Fíjense que la acacia, hay una famosa acacia que vivió hasta 1973 en el desierto del Sahara. Se llamaba la acacia de Teneré. Fíjense que esa acacia era un árbol de acacia que era único por varias razones. Uno, porque no había ningún otro árbol 400 kilómetros a la redonda. Era un árbol que estaba plantado en medio del desierto. Yo creo que todavía estaría si no fuera porque a un borracho que iba con un camión se le ocurrió ir a chocar con el árbol y lo botó en 1973. Pero una de las cosas que hicieron cuando esa planta de acacia estaba ahí es que cavaron un pozo a la par del árbol y descubrieron que el árbol había llevado sus raíces hasta el manto acuífero, hasta la mayor profundidad, que tenía 40 metros de profundidad desde la superficie hasta donde estaba el manto acuífero, y las raíces habían llegado hasta el manto acuífero. Acacia, tener las raíces profundas arraigadas en la fuente. Ese es el significado. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios va a bendecirlos y va a prosperarlos al doble, pero no se le olvide que usted ha sido llamado a ser como una acacia, como el árbol del Teneré, como ese árbol que lo descubrieron que había llegado a 40 metros de profundidad en medio del desierto y que se nutría de esa fuente subterránea. Ustedes y yo necesitamos aprender que el fundamento de nuestra vida, que la base de nuestra vida, que a donde nosotros tenemos que estar arraigados es en el Señor. Necesitamos, y eso es lo que Cesia le decía a Job y por el cual él a su hija segunda le puso Cesia. Yo necesito estar arraigado en el Señor, no en las cosas, no en lo que me rodea, en el Señor, profundizar en Él. Yo creo que si algo bueno vamos a sacar de esta situación es aprender que necesitamos arraigarnos en el Señor. Y la última hija le puso Keren Apuk. Keren Apuk. Ese nombre no es tan conocido para nosotros, de hecho no es un nombre que usamos, pero quiero decirles que el significado es precioso. Keren Apuk significa cuerno de aceite. Ese es el significado de ese nombre. Por supuesto que ustedes y yo fácilmente podemos al oír el nombre caer en la cuenta de que eso significa unción, que necesita, que representa la unción del Señor, del Espíritu en nuestra vida. Dios quiere que aprendamos que para que seamos restaurados al doble necesitamos un proceso. Y una cosa que necesitamos en el proceso es aprender a depender del Señor y no de nuestras propias ideas, de nuestras propias mentalidades, estrategias. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Y los grandes planes que habíamos hecho, nos pasamos algunas semanas tratando de definir los planes estratégicos para el 2020. En un momento se derribaron todos y se cayeron. Si nosotros no aprendemos a caminar bajo la unción del Espíritu, nosotros no podremos caminar en medio de este tiempo. Dios restauró al doble. Y eso es lo que les dice el profeta Zacarías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza.
yo también les anuncio que lo restauraré al doble. Y eso significa un proceso antes de que la restauración al doble se dé. Recordar que hay un proceso que Dios está siguiendo. Perdonar es importante, pero también aprender a vivir al día a día, aprender a vivir con el fundamento en el Señor, arraigados en el Señor, y aprender a vivir dependiendo de la guía, de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, yo alabo a Dios por lo que viene para nosotros. Vienen cosas gloriosas, digan amén a eso. Cosas grandes. Dios trae cosas hermosas en medio de nosotros. Y yo quiero esta noche bendecirles. Yo quiero declarar proféticamente que hay un tiempo hermoso anticipándose para cada uno de ustedes. Yo quiero declarar que Mañosca ha sido llamada a ser un modelo para otras congregaciones, que este es el mejor tiempo de Mañosca, este es el mejor tiempo, que necesitamos conectarnos, que este es un tiempo de conexión los unos con los otros, que este es un tiempo que Dios nos está dando para crecer, para desarrollarnos, y nuestra vida tiene que ser conectada con la fuente, que tenemos que caminar en ese nivel de conexión y en ese nivel de intimidad, que hay algo grande que Dios está planificando, que Dios rompió las paredes, Dios trajo unos instrumentos para quebrar las paredes y vino a decir que, ¿saben qué? No es cuestión de paredes, es sin paredes, vamos para afuera, vamos a hacer el trabajo. Y no necesitas ni salir de tu casa para ir a hacer el trabajo. Yo creo que Dios está trayendo algo grande para Verbo, y Verbo lo debe de entender. Verbo ha sido llamada a ser una iglesia pionera, a ser una iglesia que con visión, a ser una iglesia de algo nuevo. Dios lo llamó para ser pioneros, y ustedes deben retomar eso que está en el ADN de Verbo. Tienen que ser pioneros, se tiene que romper muchos esquemas, pero yo declaro que Dios lo va a hacer. Que la meta es el doble, pero Dios va a hacer el triple, el cuádruple, que Dios va a hacer cosas hermosas, y que este es un tiempo glorioso de parte del Señor. También quiero declarar que eso significa que viene provisión, y que es una provisión sobrenatural, es una provisión abundante, que Dios está trayendo una provisión espectacular, que no tengan temor acerca de lo que están viviendo o de lo que han vivido en los meses anteriores, que no tengan temor respecto de eso, porque Dios está trayendo un nuevo tiempo para ustedes y sus casas. Yo quiero declarar que sus familias están llamadas a experimentar cosas hermosas de parte del Señor. Este es un tiempo para ustedes levantar las manos delante del Señor y decir: Señor, yo ahora entiendo cosas que quizás no estaba entendiendo, pero yo estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo mi mente. Quiero eso nuevo que tú tienes. Yo declaro que tú lo vas a desatar en mi vida, que tú te vas a manifestar en medio nuestro y en mi propia familia, levantándome para esas cosas hermosas. Yo quiero decirles que se van a activar cosas del Espíritu, van a recibir impresiones en su espíritu, van a tener sueños, van a tener cosas del Espíritu de Dios que les va a decir: este es el camino por donde tienen que andar, no te preocupes, yo te voy a declarar el camino, yo te voy a revelar lo que tienes que hacer, y que ustedes estén en la expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a preparar para ustedes. Yo quiero declararles que Dios se va a encargar de revelar, aún que ustedes no entiendan cómo se va a hacer, que no sepan cómo se va a hacer, que ustedes digan: Señor, ¿y qué es lo que puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Que Dios se va a encargar de darles el sentir. Y si a ustedes les cuesta entenderlo, Dios va a traer personas que vengan a decirle: mira, yo siento del Señor, o yo recibí del Señor, o yo oí al Señor,
o yo tuve un sueño contigo y lo que vi que estabas haciendo era esto, y yo vi que Dios lo prosperaba, que Dios te bendecía, que Dios te levantaba, y Dios va a usar muchos mecanismos, muchos medios para hablar, para desatar, para que ustedes puedan entender todo lo que Él quiere hacer con ustedes. Así es que dice el Señor: no tengas temor, yo te voy a mostrar el camino. Solo dispón tu corazón, porque vienen cosas muy grandes para ti, muy poderosas. Así es que yo te lo desato en el nombre de Jesús. Yo declaro que este es un tiempo glorioso, un tiempo de manifestación de la gracia del Señor sobre tu vida. Este es un tiempo hermoso que Dios está desatando. Marito, yo quiero decirte de parte del Señor que este es un tiempo para detenerte, para escuchar. Dice el Señor: vas a tener que parar muchas cosas, vas a tener que detener muchas cosas, las tenés que parar y reenfocarte. Yo, dice el Señor, te voy a dar la claridad para que hagas y reconstruyas muchas cosas. Es un tiempo de reingeniería. Vas a tener que escuchar y con el equipo y que voy a ampliar ese equipo, dice el Señor, y vas a tener que escuchar lo nuevo, porque hay un reenfoque de muchas cosas, y yo, dice el Señor, te voy a dar sabiduría, pero ponle atención a las señales, dice el Señor, ponle atención, porque te las voy a tener, te las voy a dar muy claras, las voy a manifestar a ti de forma muy clara, para que la iglesia crezca y se desarrolle. Prosperarán en este tiempo, crecerán en este tiempo. Este será el mejor tiempo de Mañosca. Yo he creado las condiciones, dice el Señor, para que en este tiempo no tengan ninguno de los que tenían reparo las posibilidades de reparar en lo que yo voy a hacer. Simplemente el tiempo nuevo va a ser tan avasallador que les va a permitir avanzar y desarrollarse. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por Verbo Mañosca. Gracias por mis hermanos. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú abres puertas. Ahí donde no las hay, ahí tú las vas a abrir. Dice el Señor: voy a abrir lo menos esperado, lo que no se imaginan, cosas pequeñas. Hay algunos de ustedes, dice el Señor, que van a empezar a exportar aún de la cultura, de cosas que son culturales, van a empezar a exportar, van a poder hacer cosas. Lo tradicional va a cambiar, mucho va a cambiar, pero ustedes van a poder hacer cosas y se va a levantar una fuerza económica en medio de ustedes, una fuerza muy grande. Dice el Señor: yo voy a prosperar, voy a hacer cosas que les permitan recibir en abundancia. Dice el Señor: ustedes serán conocidos como una iglesia con una fuerza de transformación, una fuerza de renovación, una fuerza de innovación, una fuerza económica, pero también una fuerza de movimiento espiritual. Hay algo nuevo que voy a hacer. Cada casa se volverá una iglesia. Cada casa una iglesia que yo voy a desatar. Cada casa una iglesia. Y dice el Señor: yo voy a mandar el fuego. He sacado agosto de fuego del edificio a las casas. Lo saqué a las casas, porque ahí es donde se va a desarrollar. ¿Cuál era el próximo paso? Agosto de fuego, de Mañosca a las casas y a las naciones. Eso era mi propósito, y así lo he hecho, dice el Señor. Y voy a seguir haciendo más cosas. Cada casa con fuego, cada casa con fuego, y yo lo voy a hacer, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias. Levanten sus manos, por favor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres, que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Yo, dice el Señor, te quiero declarar que eres un bendecido, una bendecida. Por lo tanto, no hay fuerza del infierno que te pueda maldecir, porque no puede ser maldecido al que yo he bendecido, dice el Señor. Y todos los que se levanten en contra tuya a proferir maldiciones, yo transformaré sus palabras en bendiciones para ti. Serás bendito, dice el Señor. Eres bendito, eres bendita, porque yo lo he declarado, dice el Señor. Gracias, Padre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.